Ser social y sociedad. Ciencias Educativas Profesionales AC. El ser humano, aspectos biológicos, sociales y culturales. Profesora Irene Sandoval, licenciada en Educación y Seguridad Ciudadana, egresada de la UDG. El ser humano, aspectos biológicos, sociales y culturales. El ser humano y la socialización. Al inicio de esta unidad te has enfrentado ya con algunas preguntas elementales que podrían concentrarse en una sola y más profunda cuestión. ¿Qué es lo que te hace ser un ser social? Como verás más adelante, para poder hablar sobre los diversos elementos consecutivos del ser social, es necesario partir de una pregunta todavía más profunda, más fundamental. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? Piensa en el grupo heterogéneo con el que te encontraste por la tarde. Suele decirse que, a diferencia de otras especies animales, una de las características principales del ser humano es poseer el uso de la razón. Entendida esta, en términos generales, como aquella capacidad que nos permite llevar a cabo abstracciones sobre los eventos y las cosas de la vida cotidiana. Pero reconocer que se cuenta con esta capacidad significa, entre otras cosas, aceptar que estamos constituidos biológicamente de una manera particular que nos diferencia de otras especies animales, según la antropóloga Serena Nanda. Estás trabajando para describir los factores que han inclinado en tu constitución como ser social para reconocerte como miembro de una sociedad culturalmente diversa. Glosario. Abstracción. Concepto o idea genérica formada por la mente humana después de captar los datos concretos que percibe por los sentidos. Biología, socialización y cultura. Los infantes humanos se convierten en adultos al crecer en una sociedad humana, más que ninguna otra especie. Los seres humanos dependen de los demás para su supervivencia y el crecimiento. El infante humano no puede sobrevivir sin el cuidado de otras personas. No puede obtener alimento, ni moverse, ni alzarse. No puede forzar a un adulto para que responda a sus necesidades. El periodo de inutilidad del humano, de dependencia de los demás, es el más largo en el mundo animal. Es el precio que el Homo sapiens paga por su gran cerebro y su enorme potencial de aprendizaje. Y es durante el largo periodo de la infancia que los patrones culturales tienen su proyección más fuerte. Al infante simple no tiene elección sobre el aprendizaje para responder a fuerzas culturalmente moldeadas. Por ello, el infante crece, llega a la niñez y después se convierte en un adulto, no simplemente como un humano, sino como un tipo particular de humano. Un Cueakult o un isleño tobriant, un bretón, un esquimal o un tahitiano, la socialización es el término que los antropólogos usan para referirse a las formas en que
los infantes humanos y los niños aprenden a ser miembros adultos en su sociedad. Homo sapiens, nombre científico que se otorga a la raza humana actual como género de los primates homínidos. Glosario. Herencia genética. Conjunto de rasgos biológicos y psicológicos que recibe cada individuo de sus padres. Innata. Idea o inclinación que el individuo posee desde su nacimiento. A pesar de su relativa inutilidad, el infante humano no es simplemente una tabla rasa sobre la cual la cultura traza su patrón, o un trozo de arcilla sobre el cual la cultura imprime su propia forma. Los seres humanos tienen una disposición biológicamente basada para aprender la conducta humana. El infante y el niño humano participan activamente en la cultura. Los cerebros y sistemas nerviosos humanos están organizados para promover la inteligencia social con los demás. El aprendizaje y la adaptación a los requisitos de un sistema sociocultural en particular. Además de las características biológicas de las especies, cada individuo tiene una herencia genética única que lleva el proceso de socialización. El convertirse en un humano, por ende, es el resultado de una interacción compleja entre las capacidades humanas universales y las prácticas culturales variables de la formación de los niños. La herencia individual y las experiencias comunes moldeadas por la cultura. Los antropólogos no están de acuerdo sobre cuáles son exactamente estas capacidades, potencialidades humanas innatas. Sabemos que los infantes no solamente tienen necesidades físicas, sino también emocionales. Los estudios de los infantes en distintas situaciones han demostrado que el cuidado tierno y amoroso es un prerequisito para el desarrollo emocional saludable. Stips, 1975. Serena Nanda, 1980. Antropología cultural, adaptaciones socioculturales. México, Grupo Editorial Iberoamérica, página 98. Enseguida leerás un caso que pone de manifiesto la importancia del proceso de socialización y las repercusiones de su ausencia. Ocurrió en el invierno de 1938 en Pensilvania. Era un día de frío intenso. Un asistente social que estaba investigando una denuncia de malos tratos a una niña decidió acercarse a la granja donde vivía aquella familia. Allí localizó a la niña de 5 años escondida en una habitación que servía de almacén en la segunda planta. La niña, que se llamaba Ana, estaba inmovilizada en la silla, los brazos atados por encima de la cabeza para evitar que se moviera lo más mínimo. Llevaba ropas mugrientas y sus piernas y brazos delgados como alambres estaban tan debilitados que apenas los podía mover. La situación de Ana solo se puede describir como trágica. Había nacido en 1932. Su madre era una mujer soltera de 26 años, con retraso mental y que vivía con sus padres. El abuelo, indignado por el embarazo ilegítimo de su hija, no había aceptado a Ana. La madre la envió a varias instituciones después de que naciera, pero como no podía costearlas, tuvo que llevársela a vivir a la granja. Allí comenzó la tragedia. Para evitar al abuelo, la madre de Ana dejó a la niña en el ático y solo la visitaba para darle un poco de leche. Y en esas condiciones vivió la niña durante 5 años.
aislada y sin contacto humano alguno. Al saber de la existencia de Ana, el psicólogo Kingsley Davis, en 1940, se acercó inmediatamente a visitarla al centro de acogida donde la habían internado las autoridades locales. Davis se quedó horrorizado con lo que vio. Ana estaba absolutamente demacrada. Era incapaz de sonreír, de hablar, de expresar cualquier sentimiento. Era un ser completamente insensible, aislado en el vacío. Masonics y Plummer, 1999, 131. Cuando los trabajadores sociales descubrieron a Ana, estaba tan apática que creyeron que era una sorda, mentalmente retardada, o las dos cosas a la vez. No podía caminar ni hablar, no sabía cómo vestirse, ni alimentarse, ni siquiera cómo masticar. Nunca sonreía ni lloraba. En el hospital donde había sido atendida, permanecía en su cama mirando fijamente el techo y chasqueando con la lengua. Cuando alguien se aproximaba, se helaba de terror o montaba en una rabieta. Los observadores vieron que había algo inhumano alrededor de ella. Y lo había. La socialización de Ana no pudo empezar sino hasta la edad de 6 años, cuando la llevaron a un hogar de adopción. Con cuidado y con atención, ella lentamente empezó a hablar, a caminar, a correr y a jugar con otros niños. También empezó a aprender la forma de tener cuidado de sí misma. En otras palabras, empezó a desarrollar intereses humanos y habilidades. Sin embargo, nunca pudo ser capaz de superar totalmente los primeros años de negligencia y murió de icterencia a la edad de 11 años y medio. Lightkeller y Colhoun, 1992, 112. Violante Martínez Quintana, 2002. Iniciación a la sociología, los fundamentos básicos. Valencia, Tirant, Lo Blanche, página 465. Icterencia, enfermedad del hígado que produce aumento de bilis en la sangre y se manifiesta por coloración amarilla de la piel. Ser humano, sociedad y cultura, ser social. Para saber más, aunque la reflexión sobre los aspectos sociales del ser humano, aspectos políticos, culturales, económicos, psicológicos, etc., han existido desde la antigüedad y podemos encontrar importantes planteamientos filosóficos desde la Grecia antigua. Las ciencias sociales, entendidas como ciencias especializadas de análisis sobre las acciones y comportamientos de los seres humanos en sociedad, tienen su origen en el siglo XIX. En el caso de la sociología, por ejemplo, fue Augusto Comte, quien en su curso de filosofía positiva se encargó de ponerle el nombre a la ciencia. Es por esto que a Comte también se le conoce como el padre de la sociología. Es interesante saber que antes de llamarle sociología, Comte pensó en un primer momento ponerle el nombre de la física social, pues la nueva ciencia se encargaba, al igual que la física, se encargaba de estudiar las causas y los efectos dentro del mundo natural, de analizar las causas y los efectos, pero de las acciones que lleva a cabo los seres humanos dentro de la sociedad. Los investigas sobre qué son las ciencias sociales, encontrarás abundantes definiciones. En el siguiente texto hallarás algunas.
¿Qué son las ciencias sociales? Las definiciones que sobre ciencias sociales se han generado se sintetizan diciendo que estas son disciplinas que estudian al hombre que vive en sociedad y que, por lo tanto, analizan a los grupos humanos, según Gross, 1983-86. Una de las definiciones más completas es la de National Science Foundation, que dice: las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Es un enfoque hacia el hombre como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que forma, lo que distingue a las ciencias sociales de las ciencias filosóficas biológicas. Maurice Duverger, científico social francés de este siglo, sintetiza y califica de la más general y la más neutra aquella definición que dice que las ciencias sociales son las ciencias de los fenómenos sociales. Duverger, 1978-18. Perla Chinchilla, mexicana historiadora contemporánea, afirma: de algún modo todas las ciencias sociales tienen como punto de partida algún tipo de conceptualización de la acción humana, o sea, se preguntan cómo piensa y actúa el hombre, bajo el supuesto de que lo hace ya desde siempre inmerso en una sociedad. Así se vuelve un lugar común admirar que cualquier saber que se ocupe de las acciones del hombre es siempre social. Chinchilla, 1994 al 11. Antonio Gutiérrez et al 2011. Ciencias Sociales, una introducción a las disciplinas del hombre. México, Ender, página 35. Gestión de aprendizaje. Las principales ciencias sociales y su objetivo de estudio son: la economía, estudia los medios empleados por el hombre para organizar los recursos naturales, los progresos culturales y su propio trabajo. La ciencia política tiene por objeto el estudio de las relaciones de poder. La sociología estudia al hombre en relación con otros seres humanos. Tiene por objeto las múltiples interacciones entre individuos, entre grupos y entre organizaciones sociales. El derecho se refiere al conjunto de normas de conducta y la organización que constituye una unidad, que tiene por contenido la reglamentación de las relaciones fundamentales para la convivencia y la supervivencia del grupo social. La antropología se define en su forma más simple como el estudio del hombre y sus obras. Tiene dos aspectos: estudia la forma física del hombre, antropología física, y el comportamiento aprendido del ser humano y la actuación humana, antropología social, etnología, etnografía y arqueología. La historia, según Edward Carr, historiador inglés, es un proceso continuo de interacción entre el historiador y los hechos, un diálogo entre el presente y el pasado. Bien, con eso se concluye este tema. Hay que revisarlo, leerlo, comprenderlo. Este es un apoyo solo motivacional para que vean qué bonito es el tema y la lectura para aprender de fondo. No se conformen solamente con leer cuestionarios contestados. El libro es más productivo y de gran utilidad.